Shalom. La paz esté irradiando toda tu vida porque la paz es Cristo, nuestra Pascua. Hoy el Señor nos da una palabra más porque tú necesitas de Cristo. Ojalá que la palabra penetre. Ojalá que llegue a tu entendimiento y baje a tu corazón. Ojalá le abras la puerta a Cristo y no tengas miedo a que tu vida cambie demasiado. Escucha lo que hoy el Señor te quiere decir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes por sí mismos si no permanecen en la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra tan importante. Porque empieza diciendo Jesús: yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué dice verdadero? O sea, bastaba con que dijera yo soy la vid o soy una vid. Pero nos quiere subrayar y nos quiere advertir que hay algunas vides, algunas personas que se muestran como camino de felicidad, que se muestran como aquellos que tienen el criterio de cómo se tiene que vivir y hablan de equidad de género, hablan de igualdad de derechos, hablan de empoderamiento, pero al final son una vid falsa, que aquel que se apoya en ellos, su vida se vacía y se destruye. Por eso Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Aquel que te aparta de Cristo, aquel que no tiene la manera de pensar de Jesús, es falso. Y aquí no entra el relativismo, hermano. Es que cada quien su manera de pensar. El detalle es que está en juego tu vida terrena y eterna. Y no solo eso, también está en juego la vida de tu familia. Porque en lugar de llevar la luz de Jesús, puedes llevar las tinieblas y la oscuridad de la desgracia. Por eso subraya Jesús: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador, porque el Padre ha sembrado en tu vida carismas, dones, acontecimientos, situaciones para que tú des fruto abundante, para que tu vida sea algo que valga la pena, no solo para ti, sino para todos los hombres.
Dice, al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Claro, aquel que está cimentado sobre otro que no es Cristo, da frutos malos. Ahí tienes la violencia, ahí tienes la drogadicción, ahí tienes la prostitución, la trata de blancas, las mentiras políticas. Ahí tienes todas esas cosas que son el resultado de no estar cimentados sobre Jesucristo. Que les prometen, no, es cuestión de que tú te empeñes, es cuestión de que con tu mente tú atraigas las ideas positivas. No, no es así la cosa. Se necesita que tú estés unido a Cristo. Y Cristo siempre se hace presente a través de los sacramentos. Porque hay hermanos que creen que porque cierran los ojos y Jesús, yo te alabo, ya están unidos a Jesús. No. Jesús mostró un camino y les dijo, el que no come mi carne no puede tener vida eterna. Este mandato les doy, amaos unos a los otros. Quien cumple mis mandamientos, ese me ama, y vendré con mi Padre y habitaré en él. Y dice la palabra que Dios espera que tú des fruto. Por eso te ha dado capacidades. Te ha ido acompañado en una historia. Hay gente que Dios no le dio tantas capacidades tal vez como a ti. Después tú eres de los que dicen, no, yo entre mis hermanos soy el más inteligente. Yo soy buenísimo para las matemáticas. No, yo sí me muevo, soy despierto. Pues el Señor está esperando a ver qué fruto das. Frutos para Dios, no frutos de egoísmo. Y dice que al que no da fruto, Él lo arranca. Y hay gente brillante, talentosa, con talentos para el fútbol, con talentos para la economía, con talentos para crear industrias, con talentos para predicar. Y al final no daban fruto, no servían al Señor y Dios los arrancó. Y murieron algunos en la pobreza, en la miseria, algunos con un corazón lleno de odio, algunos no hicieron nada, aunque tenían una gran cantidad de dones, talentos y carismas. No dieron fruto. El Señor los arrancó. Pero dice que al que da fruto, al que de él brota misericordia, al que se compadece del que es más limitado o está más necesitado, el que da de su tiempo, de sus bienes para el Señor, ese que da fruto, Dios lo poda. Ojo, Dios lo poda. Y cuando tú podas una plantita, a la plantita la lastimas. Porque le estás quitando algunas ramas, le estás quitando algunas hojas. Y sufre la plantita. Pero no se le poda porque no se le quiera. No se le poda porque no dé fruto. No, se le poda porque da fruto, pero para que dé más fruto. Y algunas veces el Señor, alguno lo poda sufriendo una injusticia. Algún otro el Señor lo poda con una enfermedad. Algún otro el Señor lo poda en alguna situación difícil en su familia. O el Señor lo poda permitiendo experimentar la humillación de que lo despidan del trabajo. A ti el Señor te poda. Recuerda, el Señor poda a los que dan fruto. El Señor poda a
a los que ama. No para destruirlos. No porque Dios se deleite en ver que tú sufres. No. Dios te poda para que des mucho más fruto. Porque la humanidad necesita de cristianos que den fruto, que se pongan al servicio de los demás, que anuncien a Jesucristo, que conduzcan a los hombres a los diseños de Dios, aunque sepamos que ello implicará ser podado por el Señor para que se dé fruto abundante. El mundo necesita de cristianos. El mundo necesita de testigos del poder de Cristo. Lo necesita. ¿Por qué? Porque quien rescata una sociedad, quien la transforma, no son las buenas intenciones de los hombres. Dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Quien transforma la sociedad es Cristo, a través de los cristianos que siguen los diseños de Dios y con su vida, con los valores y la fe que le transmiten a sus hijos, con la realización del diseño de familia que Dios planeó, empiezan a transformar este mundo. La iglesia surgió con 11 apóstoles, limitados, pero que nunca se separaron del Señor. Limitados, pero que dieron toda su vida, sus talentos y capacidades para que otros pudieran conocer el Evangelio. Y gran parte del mundo empezó a servir a Dios y a hacerse cristiano. Pero en cada generación brotan nuevos sarmientos que necesitan estar unidos a Cristo para dar el fruto que la sociedad necesita, que nuestro mundo necesita. ¿Cómo acabará la delincuencia? ¿Cómo los hombres serán fieles en su matrimonio? ¿Cómo nuestros jóvenes podrán ser liberados de esas cadenas de la pornografía, de la violencia? Cuando los cristianos se entreguen a Jesucristo, darán el fruto y la sociedad, nuestro mundo, se irá transformando, porque cuando Cristo habita en ti, la manera de ver el mundo, la manera de vivir es diferente. Cuando el hombre no está apoyado en Cristo, queda siempre vacío. No te apartes de Cristo. Sin Él, nada puedes hacer. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.